Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Estamos caminando paso a paso por este apasionante libro de la Escritura, conociendo, recordando, resumiendo, descansando en la maravillosa revelación de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y hoy nos corresponde el versículo 3 del capítulo 4. Continuamos describiendo la segunda parte del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la adoración en el cielo y con la segunda serie de 7, que son los 7 sellos. El capítulo 4, versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es un texto no fácil de estudiar, es un texto bien difícil, pero vamos a comenzar nosotros diciendo lo siguiente a manera de introducción. El capítulo 4 comienza a describir un trono y al que está sentado en el trono. Sin embargo, aunque dice en varias oportunidades que hay alguien sentado en el trono, el escritor, el apóstol Juan, en ningún momento pretende dar una descripción física del que está sentado en el trono. No presenta ninguna característica antropomórfica o física o natural de aquel que está sentado en el trono, sino que comienza a describir al que está sentado en el trono a través de metáforas o a través de símiles. Es importante que en varias oportunidades en lo que va del estudio de Apocalipsis hemos visto que para describir a Jesús dice como o semejante a, que serían las palabras propias de un símil o de una comparación. En este versículo dice su aspecto era semejante, no está diciendo que era igual, sino que era similar o parecido, o en otros lugares dice como, que es un símil. Un símil es una comparación, es una figura retórica del lenguaje para dar una comparación. Cuando uno dice es como, hay un símil famoso en la Escritura que lo hemos tergiversado, que es el que dice: porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No está diciendo que un día son 1000 años, sino como, hablando de la eternidad del Señor. Entonces aquí las comparaciones que vamos a encontrar son maravillosas, pero no vamos a decir que Dios es eso, sino es como eso, o es similar, o se puede comparar o entender a la luz de ese ejemplo. Y es importante esto, porque en ningún momento el escritor del libro de Apocalipsis nos presenta características físicas de Jesús, de tal manera que no pudiéramos hacer un retrato de Jesús. Por eso es imposible tener una figura o un retrato para adorar a Jesús. Todos los retratos que nos presentan los medios de comunicación o las películas son inventados, porque no tenemos una característica física de Jesús. Tenemos características que tienen que ver con su carácter, con su esencia como Dios, pero no características físicas. Ahora, algo importante también, que se dijo hace 8 días, es que para los judíos tenían muchísimo celo por intentar describir físicamente a Dios, porque es imposible. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible y que está rodeado de gloria, de poder y de majestad. Y justo eso es lo que se va a describir en los capítulos 4 y 5. Se va a describir la gloria de Dios, la justicia de Dios, su santidad, pero en ningún momento se nos describe al que está sentado con características físicas, y eso es muy importante para nosotros. Las características son las características de su gloria, de su poder y de su majestad. Ahora, claramente nosotros sabemos que el que está sentado en el trono es Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Hasta aquí no lo ha dicho la Biblia. El libro de Apocalipsis no ha dicho el que está sentado es Jesucristo. Pero nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque el único que puede estar sentado en el trono es aquel que venció. El único que puede estar sentado en el trono es aquel que se encarnó. Dios no puede estar sentado en el trono porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, no puede ocupar un lugar, porque Él todo lo llena. Algunos dicen, es que en el cielo está el trono de Dios
y en la tierra estará el trono de Jesucristo. Eso es un error, porque no hay dos tronos, solo hay un trono. ¿Y quién es el único que lo puede ocupar? Jesucristo, porque es el Cordero inmolado, es el único que se ha encarnado, es el único que ha tomado forma humana y que puede ocupar un lugar. Es decir, Jesucristo. El Espíritu Santo no puede estar en un trono porque el Espíritu Santo es Espíritu y está en todo lugar, no está limitado a un lugar o a un espacio. Pero Jesucristo, por los efectos de la encarnación y de su muerte vicaria, Jesucristo puede sentarse en un trono y ocupar un lugar como Dios. Mateo 26, 64 dice: Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego Juan 6:64 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y luego en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El texto que nos ocupa hoy va a hacer una descripción metafórica del trono de Dios, pero va a pretender describir al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo. No lo ha dicho el texto, pero ya lo sabemos por todas las descripciones que nos está presentando y porque Él es el Cordero vencedor. El título de la enseñanza de hoy es su gloria pactual. Vamos a entender que la gloria de Dios se nos manifiesta a través del trono y a través de las características propias del pacto eterno de redención. Nosotros hemos dicho una y otra vez, y es entendido por todos nosotros, que un principio hermenéutico, o es decir, una guía para el estudio de las Sagradas Escrituras, es el pacto eterno de redención. Nosotros creemos firmemente que Dios salvó a su pueblo porque Él determinó. ¿Cómo lo sabemos? A través de un pacto que Él determinó. En ese pacto Dios dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y lo que vimos en los 3 capítulos es la descripción del pueblo de Dios, la iglesia militante, la iglesia que trasega en las diferentes circunstancias de la vida y el Señor que se pasea en medio de su pueblo. El Señor se pasea en medio del pueblo y lo preserva por gracia. El texto que nosotros vamos a estudiar dice de la siguiente manera: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. En esta oportunidad, el versículo que nos ocupa a nosotros va a usar por lo menos el ejemplo de 3 tipos de piedras preciosas. Queridos hermanos, todas las piedras preciosas que nosotros podamos conocer o que tengamos referencia, siempre en la Biblia se usan para describir la gloria de Dios. Y esto es maravilloso. Es en primer uso que se da en la Biblia para las piedras preciosas, no es para mostrar la opulencia de los pueblos o la riqueza de los poderosos, sino para describir la gloria indescriptible de Dios. ¿Cómo se describe lo indescriptible? A través de piedras, de las piedras más famosas y más costosas y más brillantes que nosotros pudiésemos tener conocimiento. Y eso es algo muy importante. Muchas personas usan las joyas o las perlas o los diamantes o las esmeraldas para mostrar cuánto poder tienen, cuánta gloria tienen, cuán ricos son. Pero la Biblia usa esas mismas piedras para describir la gloria incomparable de Jesucristo nuestro Dios. El aspecto del que estaba sentado. ¿A quién va a describir? A Jesucristo, que está sentado en el trono, que está gobernando, que es Rey, Señor, por siempre. En el texto anterior nosotros vimos que el que estaba sentado es Dios.
de Jesucristo. Es rey, es Señor, pero también es juez. Y hoy nos va a decir cómo es el aspecto, es decir, a qué se parece. Para comparar al que está sentado. No hay ninguna comparación física de color o de rasgos físicos, sino que va a describir el carácter del que está sentado. Y en primer lugar va a usar una piedra y es la piedra de jaspe. Jaspe. Muchos dicen que la piedra de jaspe sería lo que hoy nosotros conocemos como el diamante, como los diamantes, que son las piedras más brillantes, más finas, más duraderas que se pueden conocer. El diamante es la piedra más fina que existe, es la más duradera, no acepta ser rayada, no permite ser rayada, ¿sí? Y emite un brillo y una luz que no tiene comparación. El jaspe, si ustedes recuerdan, era una de las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. En el pectoral el sumo sacerdote llevaba 12 piedras. 12 piedras finísimas, y cada una de esas piedras hacía referencia a una de las 12 tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que llevaba todo su vestuario, y dentro del vestuario llevaba el pectoral, en el pectoral brillaban o relucían los 12 distintivos que asemejaban a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el jaspe era la primer piedra de esas 12, el jaspe o el diamante. Y el jaspe representaba a la primera tribu del pueblo de Israel, que se llama la tribu de Rubén. Rubén es la primera tribu, representada en el vestuario sacerdotal por el jaspe o por el diamante. Una piedra sumamente brillante, muy costosa, muy valiosa, muy refulgente, que emitía unos visos de luz indescriptibles. ¿Qué nos muestra lo que nos está diciendo acá? Esa comparación de que esa piedra representara a una tribu, no representa realmente a la tribu, sino que es una forma de mostrar la gloria de Dios en medio de Dios, en medio de las 12 tribus que representan el pueblo de Israel, especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el misterio del jaspe? El texto dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Son muchos los que, analizando este texto y mirando esta comparación, dicen que el jaspe puede referirse a la santidad del Señor. Que la luz, el brillo, el valor, el fulgor absolutamente singular de esta piedra habla de la santidad y la gloria de nuestro Dios. Y no es para menos. Moisés, cuando vio la gloria de Dios, lo compara con una luz. Dice que la gloria de Dios y la majestad de Dios era como una luz que él no podía. Tuvo la visión del templo y vio a Jesús en esa descripción del capítulo 6. Dice que había una luz que él no podía describir, que había un ser allí, o que había una persona, pero que no podía ser descrito físicamente, sino que lo describe con una luz incomparable. ¿Se acuerdan cuando Saulo es llamado por el Señor? ¿Y qué fue lo primero que él se encontró en ese encuentro maravilloso con Jesús? Una luz incomparable, que él no pudo resistir, que era una luz más brillante y más fuerte que la luz del sol al mediodía. Y no la pudo resistir. ¿Y se acuerdan cómo quedó Saulo? Quedó ciego. Algunos dicen que probablemente ese era el aguijón que tenía Pablo, que desde ahí tuvo serios problemas de la vista, porque él pretendió mirar esa luz y no pudo. La Biblia dice que el Señor Jesús es como nuestro sol de justicia, que es como la luz más brillante, más fulgurante que nosotros pudiésemos imaginarnos, que Él habita en una luz inaccesible y que nadie puede soportar ver su gloria, ver su santidad, ver su belleza. El aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra brillante,
o a una piedra traslúcida, o a una piedra como un cristal maravilloso que nos muestra la santidad del Señor Jesucristo. ¿Saben, queridos hermanos? Jesucristo es Dios. Muchas sectas dicen que Jesucristo no es Dios, que Él es un ser creado, que Él se hizo Dios o que Él se parece a Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él no es creado, sino que es creador de todas las cosas. La Biblia no dice que Él se hizo Dios, sino que Él es Dios. Y lo dice en Filipenses y en muchos otros textos, ¿cierto? Dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó temporalmente de los privilegios del trono para cumplir el propósito de la redención, pero luego, habiendo cumplido el propósito, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo no se parece a Dios. Jesucristo es Dios. Es la revelación visible de Dios. Él nos muestra la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la santidad de Dios. Él nos muestra la grandeza y la magnificencia de Dios. Ahora, el hecho de que estés en que Dios con su mostrada, revelada a través de Jesucristo, gobierna. Y eso nos muestra algo muy importante del trono de Dios. Si el que está sentado en el trono es santo, el trono es santo. Y todo el reino de Dios o el gobierno de Dios es un gobierno santo y justo. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que nosotros, pecadores, seamos santificados por el poder del Evangelio, y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para poder ver a Dios. El diamante, dicen los que conocen de esta piedra, es la piedra más fina, y es una piedra tan fina que no admite ningún tipo de polución o ningún tipo de residuo, porque es pura en sí misma. Por algo el Señor la usa para comparar la propia santidad de sí mismo. No puede ser comparada la santidad del Señor de otra manera, sino como el sol en fuerza o con el diamante, que es una piedra maravillosa. El aspecto del que estaba sentado, es decir, de Jesucristo, el Cordero vencedor, era semejante a la piedra de jaspe. ¿Qué nos muestra eso con relación al pacto? Estamos viendo la gloria del pacto, la gloria del que está sentado, que es el cumplidor del pacto, Jesucristo, el Cordero vencedor. ¿Y qué características tiene el pacto de Dios? Una característica del pacto es la santidad del pacto, la pureza del pacto, la belleza y la transparencia del pacto de Dios. El pacto de Dios es santo, y por ser santo es seguro, es puro. Muchos dicen, el pacto de Dios tiene que ver con que Dios hizo su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Listo, si eso fuese así, ya no sería santo, porque la parte de Dios sería santa, pero la parte nuestra sería corrupta. No puede ser así. Muchos dicen, no, es que el pacto significa que Dios posibilitó la salvación para todos, pero solo recibirán la salvación aquellos que estiren su brazo y agarren este beneficio, o aquellos que abren la puerta a Dios para la salvación. Si fuese así, el pacto no sería santo, porque habría participación o iniciativa nuestra y no podría ser santo. Pero cuando la Biblia dice que el pacto de Dios, es decir, el que está sentado, es semejante a un diamante santo y puro y brillante, nos muestra la verdad de que el pacto es unilateral y que el pacto es santo y por ser santo seguro, y que no tiene nada que ver con las cosas materiales. Ahora, describir en este texto la santidad del Señor es maravilloso para nosotros, es esperanzador. ¿Recuerdan dónde estaba la iglesia en este momento? En medio de persecución, en medio de angustias de los imperios, en medio de grandes amenazas ideológicas, y que Juan nos pueda describir en esta visión el aspecto semejante del carácter del que está sentado, es maravilloso, porque la iglesia vivía en medio de corrupción, en medio de inmoralidad, y
Gran parte de la iglesia, de las iglesias que vimos, estaban llenas de inmoralidad también. Pero que Juan mire en otra dirección y nos diga que el que está sentado es santo, eso nos da esperanza a nosotros. Porque el que está sentado en el trono es santo, ¿qué puede hacer por nosotros pecadores? Santificarnos, purificarnos, darnos la esperanza de la limpieza y de la pureza, porque solo Él, que es santo, nos puede lavar de nuestras inmundicias. Pero el hecho de que haya uno sentado en el trono y que sea santo y que sea una noción de esperanza para los que están recibiendo la carta, nos muestra otra verdad agregada, y es que la iglesia sigue en la tierra como iglesia militante. ¿Se acuerda que dijimos que este era uno de los capítulos que usaban los dispensacionalistas para decir que la iglesia ya estaba en el cielo? Si la iglesia ya está todo en el cielo, ¿por qué Juan describe que el que está sentado es santo para dar esperanza a los que están trasegando o en el peregrinaje diario de la vida cristiana? Porque la iglesia todavía no ha sido llevada a la presencia del Señor, porque todavía está caminando. Y yo quiero unos textos de apoyo para que ustedes entiendan un poco más, todos entendamos lo que estamos diciendo. Éxodo 39:13 dice: y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro, hablando de las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. Y luego en Ezequiel 1:26 al 28 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que estaba en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor que había alrededor del que estaba en el trono. Esa es la visión que tiene Ezequiel. Ezequiel tiene una visión del trono de Dios, y esa visión, de igual manera como la visión de Juan, está rodeada de luz y rodeada de brillo de piedras preciosas. La misma connotación a la visión de Daniel, a la visión de Juan, a la visión de Isaías y a la visión que tiene el apóstol Pablo. Es decir, hay dos aspectos juntos aquí en esta visión. Primero, la luz, el resplandor para mostrar la gloria y la belleza de Dios, su poder y su grandeza, pero también el brillo o el valor de las piedras preciosas para mostrarnos lo importante, lo trascendente, lo brillante, lo inaccesible que es nuestro Dios. ¿No es eso maravilloso, hermanos? No estamos diciendo que Jesús es una piedra, sino que su brillo, su poder, su carácter se pudiese medianamente para ser un poco comprendido por nuestra mente finita a una piedra muy, pero muy costosa y muy valiosa. ¿Quién de ustedes tiene un diamante en su casa? Bueno, ni los conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque son piedras muy finas, muy costosas. Si acaso los hombres más ricos pudieran tener por allá en cajas fuertes unos diamantes. Pero la Biblia dice que Jesucristo para nosotros es como un diamante. Su santidad la ha compartido con nosotros a través de su palabra. Es decir, tenemos el tesoro más valioso, que es el tesoro de Jesucristo. ¿Recuerdan la parábola de la perla de gran precio? De aquel hombre que dice que cuando encuentre esa perla, está dispuesto a vender o a renunciar a todo lo que posee para adquirir esa perla de gran precio. Y nosotros sabemos que esa perla de gran precio es el Evangelio, es Jesucristo. Entonces, aunque no tengamos un diamante en nuestro reloj, o en nuestro cuello, o en nuestra casa, Jesucristo, el Cordero Vencedor, se ha revelado para nosotros como el diamante, como la perla de gran precio, con ese valor de su santidad, de su gloria, de su magnificencia, de su poder, mostrándonos lo santo, lo puro y lo perfecto que Él es. Eso es maravilloso, queridos hermanos, porque aunque no le podemos ver con nuestros ojos físicos, le podemos ver a través de la fe, a través del Evangelio, a través de la palabra que el Señor Jesús nos ha mostrado.
Apocalipsis 21:11 dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esa es una descripción de la Nueva Jerusalén, es decir, de todo el cuerpo de creyentes congregados en la presencia del Señor, donde dice que toda la Nueva Jerusalén o la iglesia será semejante a esa piedra preciosísima, diáfana, purísima, como un cristal, como una piedra maravillosa y brillante. ¿Cuál es la gloria del pacto de Dios? La gloria del pacto tiene que ver con el carácter del que está sentado, es decir, la santidad, su pureza, su grandeza y su maravilla. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Otra piedra, una segunda piedra. Esta es una gran exposición, es como un museo, es como una obra de arte este texto, describiéndonos el valor de las piedras más finas que ni siquiera conocemos ni imaginamos. ¿Sí? Esto es como una exposición en un museo, que nosotros entramos y nos comienzan a exponer en cada lugar las piedras diversas, el valor, sus características, y es lo que hace Jesucristo aquí. El apóstol Juan nos describe con detalles la gloria de Dios, haciéndonos un recorrido, como si fuese un museo, diciendo, el Señor nuestro Dios, el que nos ha salvado y redimido con su sangre, pudiese ser comparado con una piedra fina, en este caso la cornalina. La cornalina era la última piedra que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. Es decir, también era de las piedras finísimas y costosísimas que llevaba el sumo sacerdote en su pecho, y cuando iba a oficiar la ceremonia de expiación, llevaba presente el nombre de las 12 tribus, es decir, Jesucristo representa a su pueblo. Jesucristo nos lleva siempre en su pecho, Jesucristo nos lleva siempre en su memoria, porque Él murió para redimirnos. Nosotros como pueblo de Dios somos siempre puestos en la presencia del Señor. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin todo su vestuario. Y una de las cosas más significativas del vestuario del sumo sacerdote era el pectoral. ¿Se acuerdan quiénes hicieron el pectoral? Dice que gente que Dios capacitó en toda obra de arte. Eran artesanos finísimos, porque tenían que hacer unos engastes de oro, y en esos engastes ensamblar o incrustar todas las piedras diferentes en el orden que Dios les dio. No podían cambiar el orden, no podían cambiar la calidad, no podían decir, bueno, es que no encontramos cornalina, entonces le pusimos allí una perlita similar. No, tenía que ser cornalina, y tenía que ser la última que iba dentro del los ensambles o los engastes del pectoral. Saben, queridos hermanos, la cornalina en el pecho del sumo sacerdote representaba la última tribu, la tribu de Benjamín. ¿Y se acuerdan qué significa Benjamín? El hijo de mi derecha, el hijo de mi diestra. La tribu de Rubén, el jaspe o el diamante; la tribu de Benjamín, la cornalina. ¿Y saben qué tiene que ver eso, queridos hermanos? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis lo vimos 2 o 3 veces? Jesucristo se presenta como el primero y el último, como el alfa y la omega, como aquel que es, que era y que ha de venir. Y el hecho de que en esta descripción se nos diga que primero se asemeja al jaspe, es decir, la primer tribu, y segundo se asemeja a la cornalina, es decir, la última tribu, nos muestra la totalidad del gobierno, la totalidad del cuidado de Dios por su iglesia. Es cosa maravillosa, queridos hermanos. No es una simple referencia a una piedra preciosa, es una referencia que muestra una relación pactual. Jesucristo gobierna a su pueblo de principio a fin. Jesucristo gobierna la historia de la redención. Él es el primero y el último, es el diamante y la cornalina, es el que comienza y es el que termina, es el que abre y es el que cierra. ¿No es eso maravilloso? La historia tuya, la historia mía, la historia de su pueblo está enmarcada dentro del gobierno del Señor. Ahora, ¿qué más es maravilloso de esa piedra?
Algunos dicen que la piedra de cornalina puede también ser comparada con el sardio, que la Biblia también menciona. Era de color rojo, de color fuego, sangre, y expresa claramente la justicia de Dios. Mientras la una era de color brillante, traslúcido, como un cristal, esta segunda piedra era de color rojo, ¿sí? Como color sangre. Era fulgurante, expresa la rectitud y la justicia de Dios. Pero ¿cuál tipo de justicia? La justicia de Cristo que se muestra al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Mientras la primera piedra es como un cristal que muestra la pureza, que muestra lo más pulcro, lo más limpio, lo más santo, lo más diáfano, esta segunda piedra muestra lo rojo, ¿sí? La justicia, la ira de Dios, el juicio de Dios. Es como un marrón brillante, hermosa piedra, pero que muestra que solo a través de la justicia de Dios o de la justicia de Cristo nosotros podemos disfrutar del que está sentado en el trono. No es gratuita la referencia que el apóstol nos pone aquí en esta descripción. No fue que él se imaginó ese color. No creemos que Juan fuera daltónico para darnos estas referencias. Tuvo que tener claridad, precisión de que esos eran los colores precisos y las piedras de referencia para describir al que estaba sentado en el trono. Él no dice, parece a cornalina, me parece, no sabía qué decir, pero era fino el color. Dice, no, era como cornalina, haciendo una clara referencia a la misión sacerdotal de Jesucristo por el pectoral, haciendo una clara referencia a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz para morir y perdonar nuestros pecados. Recordemos, queridos hermanos, que la obra de la redención muestra un oficio precioso de Cristo, que es el oficio de Cristo como sacerdote. Y esta referencia a estas dos piedras incrustadas en el pectoral del sumo sacerdote nos muestra que aquel que está sentado en el trono no es cualquiera, no es simplemente un rey, no es simplemente un señor, es también nuestro sumo sacerdote, aquel que entró al lugar santísimo para oficiar el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, qué descripción más extraordinaria. Si tú solamente ves en ese trono a un rey, no has entendido totalmente el Evangelio. Si tú solamente ves en ese trono a un Señor, no has entendido el Evangelio en plenitud. Tú tienes que ver en ese mismo trono a un sacerdote que ofició su propio sacrificio, que venía sobre nosotros por la ira de Dios, y que Él tomó nuestro lugar, que Él se presentó en el lugar santísimo para oficiar el sacrificio del perdón de nuestros pecados. Esa referencia a la cornalina, esa referencia a esa piedra preciosa, nos recuerda el cordero muerto, el cordero inmolado, nos recuerda la sangre de Jesucristo, nos describe el oficio sacerdotal por excelencia de Jesucristo para tomar nuestro lugar, para que hoy tú y yo tengamos esperanza. Queridos hermanos, esa referencia en esta visión que tiene Juan del trono tiene sentido para la iglesia militante que estaba en Asia Menor y para nosotros hoy aquí en esta ciudad. No tiene sentido esta descripción si estamos en el cielo. Estamos diciendo, estamos desmintiendo que el capítulo 4 hable de un famoso rapto que no existe en la historia bíblica. Estamos diciendo que si la iglesia ya ha sido raptada o robada, como ellos dicen, y está en el cielo, ¿qué sentido tiene para ellos reconocer que el que está sentado es el sumo sacerdote? No tiene sentido, pero tiene sentido que el que está gobernando a la iglesia que está militando, que está trasegando por persecuciones, por tentaciones y por adversidades, es el Cordero vencedor, aquel que gobierna, aquel que está sentado en el trono y que tiene todo poder y autoridad. Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero ¿saben? El hecho de que esté sentado en el trono como sumo sacerdote que ofició su propio sacrificio nos muestra otro oficio de Cristo. ¿Saben cuál es el otro oficio? Que Jesucristo es nuestro juez.
Él es juez. ¿Por qué? Porque Él pagó legalmente y Él asumió la ira de Dios sobre sí, de tal manera que nos revela la justicia de Dios, la gloria de Dios y la justicia de su obra perfecta. ¿Saben, queridos hermanos? Así como sin santidad nadie verá al Señor, sin la justicia de Dios nadie puede ser salvo. Lamentable que nosotros tengamos nuestros propios criterios de justicia. Mire, una de las características propias del ser humano es su propia justicia. Y lo podemos notar en cosas tan sencillas como cuando vamos a un niño a llamar la atención por algo, enseguida dice, yo no fui, yo no lo hice. ¿Qué es lo que él está diciendo? Yo tengo mi propia justicia. Yo confío en mi propia justicia. Yo tengo mi propio código para justificarme a mí mismo. Y eso es terrible. Desde Génesis capítulo 3, el hombre tiene su propio código de justicia. Señor, la mujer que me diste. Y Eva, Señor, la serpiente que tú creaste. Sus propios códigos de justicia para evadir la justicia de Dios. Por eso la Biblia contundentemente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuese por obras, nosotros tendríamos de qué gloriarnos, porque tendríamos nuestra propia justicia. Por eso el Señor abomina las obras como medio para salvación. Él reconoce y acepta las obras que Él dispuso para nosotros como expresión de gratitud por la salvación, pero rechaza tajantemente toda obra nuestra que pretenda a través de ella ganar la justicia de Dios. Es un solo sacrificio por los pecados, el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros presentamos obras para pretender ayudar o contribuir, ¿saben qué estamos diciendo? Que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Que Jesucristo no pudo, no tuvo la capacidad, no tuvo el poder de pagar todo y que dejó por lo menos un pequeño porcentaje en nuestra cuenta. Cuando decimos ayúdate que yo te ayudaré, estamos diciendo que es por obras. Ese es el pensamiento católico romano. Pero ¿cuál es el pensamiento evangélico protestante? Dios hace lo imposible y tú haces lo posible. Es igual, obras. La piedra que está descrita acá, esa piedra finísima, esa piedra valiosa de la cornalina o del sardio, muestra la majestuosa santidad de Dios, la radiante santidad de Dios. La Biblia dice que Dios está vestido de justicia. La Biblia dice que cuando nosotros somos salvos por su gracia, Él nos cubre con un manto de justicia. ¿Recuerdan? Que nos pone vestiduras de justicia, haciendo una descripción metafórica del pacto y de la dignidad que el Señor da a los creyentes. La cornalina refleja la gloriosa justicia de Dios. Pero ¿cuál tipo de justicia? La justicia de la redención, la justicia de la mediación, la justicia de la sustitución, la justicia sacerdotal de Cristo, muriendo para perdonar nuestros pecados. Saben, queridos hermanos, nosotros no hemos entendido todavía lo que significa la justicia de Dios. La Biblia dice que por justicia usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Si fuese por justicia, hoy mismo deberíamos morir. Si fuese por justicia, hoy mismo deberíamos ser fulminados, exterminados, porque somos malos, somos pecadores. De continuo solamente el mal. ¿Cuál es nuestra única esperanza? La justicia perfecta de Jesucristo. La justicia que Jesucristo muestra a través de oficiar su propio sacrificio en el propiciatorio para perdonar nuestros pecados. Pero eso no muestra nuestra justicia, eso muestra la justicia de Dios. Nosotros hemos sido justificados por gracia, no fuimos hechos justos, fuimos declarados justos
que es una cosa diferente. Fuimos constituidos justos. Fuimos alcanzados por la justicia de Dios, pero no fuimos hechos justos, porque hoy justamente somos pecadores. Pero pecadores mirando al propiciatorio, pecadores mirando a la cruz, pecadores mirando a la cornalina, a esa sangre de Jesucristo que justamente se derramó para apaciguar, para cubrir la ira de Dios, para vindicar el honor de la santidad de Dios y para darnos como beneficio la justicia que nos viene por gracia. Queridos hermanos, el diamante y la cornalina, o el jaspe y el sardio, van juntos. Porque nos muestran en primer lugar que el Señor es el primero y el último. ¿Pero qué nos muestra? Que Dios es santo, pero que el hombre alteró por su pecado la santidad de Dios. Que el hombre deliberadamente en el Edén transgredió la justicia de Dios, la santidad de Dios, desafió la santidad de Dios. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Se presenta como sumo sacerdote para cubrir con su justicia el honor ofendido de Dios. Hay una relación directa entre santidad y justicia, porque siendo Dios santo, el hombre desafía la santidad de Dios, diciendo: yo puedo más que tú. Con que Dios os ha dicho, bueno, lo vamos a probar. Que no comas de este árbol, porque morirás, lo vamos a probar. Y al desafiar obstinadamente, agresivamente, neciamente la santidad de Dios, el Señor muestra su justicia enviando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Pero el primer propósito por el cual Jesucristo, el Cordero vencedor, fue enviado, no fue para perdonar nuestros pecados, sino para vindicar el honor de Dios, para satisfacer las demandas de la ira santa de Dios, para cubrir el honor de la santidad de Dios que había sido desafiado con tanta rebeldía por nosotros los pecadores. Y el Señor Jesús cubre ese honor, satisface las demandas de la justicia de Dios y por lo tanto Él se constituye en el sumo sacerdote, en el único que puede satisfacer la justicia de Dios. Por eso está sentado en el trono. Él no está sentado en el trono porque haya ganado algo por su propio mérito. Él está sentado en el trono porque Él es Dios, porque Él es justo y porque Él es único mediador entre Dios y los hombres. Diamante y cornalina, santidad y justicia nos muestra el carácter de nuestro Dios. Nos muestra el carácter del mediador y nos muestra el propósito de la obra de mediación, que es cubrir o satisfacer la justicia de Dios. Es maravilloso lo que el texto nos está diciendo. Es la forma como podemos ver a Jesucristo en su papel redentor. Jesucristo está en el trono, no porque nosotros lo hayamos puesto en el trono. No fue una elección congregacional, que todos lo elegimos para que Él estuviera en el trono. Él está en el trono porque Él es Dios, santo y perfecto, pero está en el trono porque Él es el único sumo sacerdote justo que puede mediar para con Dios y nos trae como beneficio la justificación. Hermanos queridos, sin la justicia de Dios nosotros no tenemos esperanza, porque nuestras acciones de justicia son injustas, son tan injustas, son tan desviadas, tan corruptas. Pero Dios, que es recto y que es justo, tomó nuestro lugar y luego toma el lugar del santo juez que está a la diestra del Padre, mereciendo y recibiendo todo tipo de adoración. El texto continúa diciendo: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Muchas piedras preciosas hoy. Qué gusto ver esta descripción tan hermosa, que con tanto brillo, con tanto fulgor y con tanta maravilla describe a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
no habíamos tenido oportunidad de tener tan a la mano, tanto brillo y tanto fulgor como hoy, viendo el trono del Señor. Santidad y justicia, elementos principales del carácter del pacto de Dios. Nosotros estamos en una relación pactual porque Dios es santo y así lo determinó, y porque Cristo en su infinita mediación como sumo sacerdote operó justamente las demandas del honor de Dios y nos trajo como extensión la justificación. Pero el tercer lugar dice, y había alrededor del trono. Pareciera nuevamente como que se aleja un poco la cámara, ¿cierto? Y se amplía el ángulo de visión. Primero concentrado en el que está sentado en el trono, describiendo su aspecto de santidad y justicia, elementos del pacto, el carácter del Señor Jesús, el propósito del Señor Jesús, pero luego nos va a hablar del beneficio. Y alrededor del trono, o en el círculo del trono, o rodeando todo el trono, y al que está sentado en el trono, un arco iris. Maravilloso símbolo. ¿Recuerdan para qué fue dado el arco iris en la Escritura? Como una señal de pacto, como una señal de la infinita fidelidad de Dios para su pueblo y para la humanidad. El arco iris no fue dado para que nosotros viéramos la belleza de los colores, o para que se tomara como símbolo de la evolución, o lo que es más vergonzoso hoy, como símbolo de los movimientos homosexuales. Ese no fue el propósito del arco iris. El origen del arco iris fue mostrarnos el pacto de Dios. Dios estableció un pacto y el carácter de ese pacto es la fidelidad. Recuerden que Jesús, el Señor le dice a Noé, cada vez que veas mi arco en las nubes, recordarás que yo hice un pacto de no destruirlos por agua y de que yo soy fiel a ese pacto. Mire, hermanos, el arco iris es uno de los símbolos más extraordinarios que podemos ver en el horizonte. Es una de las señales más hermosas que podemos nosotros ver y podemos apreciar. Pero ¿saben qué nos indica el arco iris? Que Dios existe. Nos indica que Dios es real. Y nos indica que Dios hizo un pacto. Y que ese pacto incluye justicia y misericordia. Y que Dios es fiel. Y que en ese pacto Dios hará justicia a los detractores del pacto, pero traerá misericordia y beneficio a los que crean y se sometan a ese pacto maravilloso. Saben, hermanos queridos, hoy en día vivimos en una sociedad descompuesta, inmoral, que tergiversa todas las cosas. El arco iris ha sido tomado como símbolo de los evolucionistas. Ya cuando vemos el arco iris no está reflejando lo que la Biblia dice, sino para muchos el arco iris es el símbolo de la evolución. Pero hoy en día, recientemente, lo están tomando como símbolo de la peor perversión y de las inmoralidades. Es el símbolo de los homosexuales y de los movimientos LGTBI y Z. ¿Por qué? Porque en el arco iris caben todos los colores. Para ellos significa eso, ¿no? El arco iris es donde caben todos, no importa los matices de su condición perversa e inmoral, ahí caben todos. En un mismo símbolo caben todos. Pero ¿saben qué es lo que no han pensado ellos? Es un símbolo tan hermoso, pero ellos no se han detenido a pensar y no van a poder hacerlo, que el arco iris que ellos han tomado como símbolo es un símbolo que está contra ellos, no a favor de ellos. Porque es un símbolo de justicia y es un símbolo de fidelidad. Dios es fiel. ¿Y qué va a hacer Dios? Juzgarles. ¿No les parece contradictorio? Que ellos niegan a Dios con sus obras, pero al tomar un símbolo bíblico, se enmarcan dentro de la justicia de Dios. Es interesante eso. Porque ellos no pueden negar a Dios, porque aunque pretendan negarlo con sus obras, toman símbolos de referencia que hablan del carácter de Dios, y al tomar esos símbolos, ellos quedan debajo del símbolo. Es decir, el Dios de pacto, el Dios justo, el Dios fiel, en símbolo de arco iris, queda por encima y ellos sujetos
a la fidelidad de Dios. Es decir, Dios es fiel en hacer juicio contra aquellos que se rebelan a sus normas, contra aquellos que violan el pacto y contra aquellos que niegan el carácter de Dios. No nos dé vergüenza usar el símbolo del arco iris, porque no es el símbolo de los homosexuales, es el símbolo bíblico del pacto de Dios, de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios y de la gracia de Dios. Cada vez que veamos el símbolo en el firmamento, agradezcamos a Dios, porque Dios hizo un pacto con su pueblo y un pacto con la humanidad, y Él es fiel, lo va a cumplir. No pensemos que ese es un símbolo de estos movimientos y que nosotros tenemos que renunciar a ese símbolo. No es un símbolo bíblico. Y el que estaba sentado tenía a su alrededor, ¿qué? Un arco iris. ¿El arco del LGBTI? ¿El arco iris de la evolución? No, el arco que representa el pacto de Dios, de su justicia, de su fidelidad, de su gracia derramada, infinitamente incomparable para todos nosotros los pecadores. Y alrededor del trono, o envolviendo el trono, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque el arco iris está demostrado que tiene por lo menos 7 tonalidades. Y acá estamos hablando de series de 7. Y toma esa figura, que es una figura del diálogo que Dios tiene con Adán en Génesis. Es una figura casi original, es un símbolo original de la historia de Dios con su pueblo. Pero dice que ese arco iris es semejante a la esmeralda. Y la esmeralda solo tiene un color, y es color verde. ¿Qué nos quiere decir el texto bíblico? ¿Qué aspecto del carácter de Dios quiere darnos? ¿Qué contraste se nos va a presentar entre el blanco del jaspe y el rojo de la cornalina con el verde de la esmeralda? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿A qué se compara la esmeralda? Bueno, la esmeralda tiene por lo menos 2 connotaciones. Uno es la esperanza, la virtud de la esperanza, ¿sí? Que nos viene de parte de Dios, pero el verde también representa la misericordia de Dios. La misericordia, la bondad extendida que Dios nos da. Aunque el arco representa justicia, como dice que es semejante al verde, es una justicia que nos viene llena de misericordia. Es una justicia bañada de misericordia. Y esto me encanta, esta figura. Porque la justicia no está por un lado y la misericordia por otro. Dispensacionalismo. Antiguo Testamento justicia, Nuevo Testamento misericordia, dicen muchos. No, toda la Escritura está mostrando que la justicia está bañada de misericordia. El proverbista dice, la justicia y la misericordia se encontraron, se abrazaron y se besaron. Y eso es lo que está aquí en esta figura. La justicia abrazando o bañando o cubriéndose de misericordia. ¿Saben, queridos hermanos? Estos ejemplos son extraordinarios para mostrarnos el carácter del pacto. Y el carácter o el beneficio que nos viene a nosotros es todo de gracia. Nosotros estamos bajo la justicia de Dios, simbolizada en un arco iris. Estamos bajo la justicia de Dios. Pero el hecho que diga que la justicia es semejante, o el arco iris mejor, es semejante en aspecto a la esmeralda, nos muestra que aunque estamos bajo la justicia de Dios, esa justicia nos llega a nosotros como misericordia. Esa justicia se nos extiende a nosotros como una acción de misericordia. ¿Saben? Por justicia debíamos morir. ¿Por qué no morimos? Por justicia debíamos morir, hermanos. ¿Por qué no estamos muertos? Porque esa justicia para su pueblo es semejante a la esmeralda. Es semejante a la esperanza. Es semejante a la misericordia que se derrama para que tú y yo no muramos, sino que seamos tratados con misericordia. La Biblia dice para Noé,
Le dice, cuando comience a llover o haya semblante de lluvia y salgas y mires el firmamento y veas mi arco, recuerda que no van a ser destruidos por agua. Justicia con misericordia. El arco iris es señal de juicio, pero nos viene a nosotros a través de la misericordia. No es que se cambie la justicia de Dios, es que Jesucristo cubre el lugar nuestro por su justicia. Jesucristo es como ese arco iris de su justicia plena para todos los pueblos y las naciones, pero se manifiesta para nosotros en acciones de misericordia, no porque la justicia se pase por alto, sino porque Jesucristo toma nuestro lugar en el Calvario, derrama su sangre y nos cubre con misericordia. Esta figura nos muestra no solamente la misericordia de Dios, sino la fidelidad de Dios. En el libro de Génesis dice la Biblia que primero vino el juicio y después vino la señal de pacto para advertirle a Noé. ¿Recuerdan? Cuando Noé sale del arca, el Señor le dice, ahora está mi arco en las nubes y no volverá a llover así. Pero luego aquí en Apocalipsis nos está mostrando primero el arco y luego vendrán las acciones justas de Dios, del tribunal y el juicio universal que Dios va a traer sobre todos los hombres, creyentes o no, pero primero nos da la esperanza de la gracia. ¿Saben, queridos hermanos, qué maravilloso? Porque Dios nos va a juzgar a todos nosotros, todos compareceremos ante el tribunal, pero ¿cómo compareceremos los creyentes? Con esperanza. Porque aunque está el arco del juicio, ese arco se nos presenta a nosotros semejante al color verde de la esmeralda. Es decir, tenemos esperanza en ese juicio. Tenemos esperanza. No vamos a ser destruidos. No es un juicio destructivo, es un juicio necesario, oficial, pero se nos tratará con la misericordia, no que merecemos nosotros, porque no merecemos ninguna, sino con la misericordia pactual de Jesucristo, el Cordero vencedor. Indica la fidelidad de Dios. Dios no va a cambiar sus planes. Sus planes son inquebrantables. La oración no mueve los planes de Dios. Nuestras huelgas de hambre no interfieren en los planes de Dios. Los planes de Dios son seguros, su fidelidad, su misericordia y su gracia no serán invalidadas. El arco iris es señal de la alianza, es señal del pacto. Por eso este texto nos muestra la gloria del pacto. ¿Cuál es la gloria del pacto? La santidad de Dios que lo estableció. ¿Qué más indica la gloria del pacto? La justicia de Cristo que medió en nuestro lugar y satisfizo las demandas de la ira de Dios. Pero ¿qué más implica la gloria del pacto? La misericordia que se extiende hacia nosotros como beneficiarios. Vuelvo y le reitero, ¿tiene sentido que esta descripción se dé para una iglesia triunfante? No, es necesario que esta descripción llena de consuelo, llena de esperanza, llena de coraje, se dé para una iglesia que está en medio de la persecución, en medio de la militancia, en medio donde hay muchos caídos en combate, en medio de las tentaciones y de todas las situaciones aún repugnantes, vomitivas que se presentan en las iglesias. Es allí donde tiene sentido este mensaje. Hay uno sentado en el trono que gobierna, pero gobierna con santidad porque Él es santo. Gobierna con justicia porque es juez justo. Pero ¿cómo más gobierna? Con misericordia, con bondad incomparable. Dice la Biblia, si nuevas no fueran las misericordias del Señor cada día, ya hubiésemos sido consumidos. La Biblia no dice que la justicia de Dios es nueva cada día, pero sí dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. Hoy, ¿qué necesitamos para poder vivir? La misericordia del Señor. Si es justicia, un rayo nos puede destruir. ¿Qué necesitamos hoy para vivir? Misericordia. Nuestra oración cada día tiene que ser como la oración del publicano. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y por qué podemos implorar misericordia? Porque el que está sentado es el Padre de misericordias, es el Padre de bondad. Queridos hermanos, la gloria del pacto de Dios,
La gloria pactual de Jesucristo se nos muestra a través de 3 atributos hermosísimos, extraordinarios, incomparables de Jesucristo: su santidad, su justicia y su gracia. Nosotros hemos sido alcanzados con esos 3 beneficios. A través de la santidad, Jesucristo nos santifica. A través de su justicia nos ha hecho justos. Y a través de su gracia nos ha otorgado el bien eterno de la redención. Yo quiero que leamos unos textos de apoyo. Habacuc capítulo 3, 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. A veces cuando tengo que disciplinar a mis hijos, que es muy lejos, porque se portan muy bien los hijos de los pastores y los de los ancianos. Cuando voy a disciplinarlos, una de las cosas que me preguntan mis hijos es: ¿cuántos correazos me vas a dar? Dime cuánto antes de comenzar. Y yo tengo que decirles cuánto. Justicia y misericordia. Necesitamos ser corregidos por Dios. Dios nos disciplina, nos azota, pero estamos seguros que Él es justo y fiel y nos azota con misericordia, no para destruirnos, no para dejarnos malheridos. Él nos disciplina para levantarnos, para corregirnos, para mostrar su justicia y su misericordia en nuestros corazones. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso motivo de esperanza? Necesitamos corrección y Dios nos la aplica, pero nos la aplica en la justa proporción, en la justa medida, de acuerdo a su infinita e incomparable misericordia. Génesis 9, 12 al 17. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cada vez que estos movimientos usan este símbolo, están tomando un símbolo perpetuo de la justicia de Dios y también de la gracia de Dios. Si ellos, pese a sus pecados, se acogen a la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Van a recibir su misericordia. Pero si ellos persisten en vivir lejos de Dios, en sus perversiones y legitimar sus prácticas, ellos están bajo el arco de la justicia de Dios que les alcanzará. Ustedes saben que ya hoy se vende una Biblia arco iris, ¿no? Pero no para hablar de la justicia de Dios, sino para decir: en el arca todos caben, no importa lo que creas o lo que vivas. No importa cómo tú vivas o entiendas la vida, la sexualidad o la moral o la fe, todos cabemos, no importa del color, es multicolor. Pero no es eso el símbolo multicolor. El símbolo multicolor lo que dice es: la justicia de Dios alcanzará a personas de todas las lenguas, de todas las razas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Pero también la gracia de Dios alcanzará personas de todas las lenguas, los tribus, los pueblos y las naciones. Esa es la gracia del símbolo. Santidad, justicia y misericordia juntas en un trono. Solo puede ser el trono de Dios. Solo puede ser el trono de Jesucristo, el autor y consumador de la fe nuestra. Solo esa descripción puede dar consuelo a los oprimidos. Tú y yo que estamos pasando situaciones difíciles, nuestra iglesia que pasa momentos difíciles y que afronta pecados, tenemos esperanza en aquel que está sentado en el trono.
en su perfecta santidad, en su justicia incomparable y en su misericordia indescriptible para nosotros. Y por esa misericordia tenemos esperanza. Amén. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos quién está sentado en el trono. Y gracias por darnos esta descripción tan gráfica, tan precisa, pero también tan radiante, tan majestuosa, tan indescriptible. Gracias, Señor, porque quedamos humillados ante esta descripción. Quedamos humillados ante tanta gloria, ante tanta justicia y ante tanta bondad. Quedamos avergonzados, Señor. Quedamos sin palabras. Quedamos, como decimos, boquiabiertos, viendo la maravilla de tu trono, viendo la maravilla de tu carácter y viendo los beneficios con los cuales nos has alcanzado por gracia. Gracias porque el que está sentado en el trono no es un hombre más. El que está sentado en el trono es Jesucristo, el eterno Dios, el eterno juez y el eterno mediador a favor de Dios Padre, pero también para beneficio de tu pueblo. Señor, cuántas angustias tenemos en esta tierra, cuántos sinsabores, hoy mismo enfrentando serias tentaciones, enfermedades, hospitalizaciones, temores a la muerte, crisis económicas, conflictos en los hogares, iglesias divididas, tantas inconsistencias en nuestra vida, tantas falencias en nuestra fe, tantos vacíos, tantas perforaciones, tantos huecos, tantas cicatrices. Pero Señor, cuando levantamos nuestros ojos a ti y vemos tu trono y al que está sentado en el trono, quedamos humillados, Señor, porque vemos tanta santidad, tanta perfección, vemos una justicia plena y absoluta y vemos tanta gracia derramada para nosotros, Señor, tan inconsistentes. Y ahí logramos comprender un poco más el texto bíblico que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estamos rodeados de igual manera por tu justicia, así como el trono tuyo está rodeado de justicia. Como iglesia estamos rodeados por tu santidad. Estamos rodeados, Señor, por tu acción legítima en la cruz. Y estamos cubiertos, rodeados, abrazados por tu infinita e incomparable misericordia. Señor, haznos entender tu palabra y llénanos de gozo y gratitud para que podamos vivir para ti. No para que amemos el pecado, sino para que amemos tu santidad. Y por tu infinita justicia y por tu gracia podamos ser cada vez más limpios y diáfanos, cual piedras preciosas, al lado tuyo, junto a ti, adorándote por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.